dos elementos de potencia o de control. Uno es el SCR. El SCR en realidad es un elemento de 4 capas. Así se llama porque tiene 4 capas. Puede ser PNPN o puede ser NPNP, cualquiera de los dos. En realidad, entonces, este elemento lo que se hace es que para construirlo se generan 4 capas de semiconductores, una P, una N, una P y una N en este caso, o de lo contrario podríamos hacerlo al revés. Podríamos tener nosotros entonces que esto sea N, que esto sea N, que esto sea P, que esto sea N y que esto sea P. Aquí el asunto que ustedes pueden ver es que en un elemento de 4 capas, indistintamente de la combinación, se deben alternar. O sea, si empezamos por P, la siguiente tiene que ser N, la siguiente tiene que ser P y la siguiente tiene que ser N. Tienen que haber 4 bloques, 2 P y 2 N. Ahora, si empezamos por N, si ustedes lo ven, si empezamos por N, entonces el siguiente tiene que ser P, el siguiente tiene que ser N y el siguiente tiene que ser P. Pero aquí lo importante es simple y sencillamente de que formamos 4 bloques. Ahora, si ustedes lo observan, alrededor de estos 4 bloques vamos a tener 3 terminales. Estos dispositivos, el SCR, que es un tiristor en realidad, o sea, esto es un tiristor. La familia a la cual pertenece se llaman tiristores. Los tiristores normalmente son elementos de 4 capas y tienen 3 terminales. Entonces, es una familia de tiristores al cual pertenece el SCR y el TRIAC, que son los dispositivos que vamos a ver hoy. Observen algo interesante aquí. Si ustedes observan, van a ver que si yo descompongo un poquito estos 4 capas, puedo decir que aquí tengo esta combinación y tengo esta combinación. Entonces, si ustedes ven, esto es PNP y esto es NPN. O sea, en realidad, al unir las 4 capas, nosotros lo que hacemos es que formamos 2 transistores. El primero sería un transistor PNP. Recuerden que en el PNP la corriente entra por el emisor, sale por la base y por el colector. Entonces, este sería el colector, la base, y este sería el emisor de este primer transistor que se forma aquí. Pero la combinación de los otros elementos hacen que se forme otro transistor, pero en este caso el transistor que se forma es un transistor no PNP sino NPN, donde este sería el colector, la base y el emisor. Entonces recordémonos rápidamente que en un transistor PNP la corriente entraba por el emisor, o sea aquí tengo una IE, y sale por la base, o sea aquí tenemos una IB, y sale por el colector, o sea aquí tenemos una IC. Pero en el caso del NPN, la corriente entra por el colector, aquí tenemos una IC, entra por la base, aquí tenemos una IB, y sale por el colector, aquí tenemos una IE. Entonces en realidad un SCR lo que es la combinación de 2 transistores, uno NPN y uno PNP, perdón, y uno NPN, aunque no están separados, ¿verdad? Lo que pasa es que el comportamiento es el mismo. El comportamiento es el mismo que o sea, de esos 4 bloques, que si tuviéramos 2 transistores unidos. Entonces, a nivel de resumen, el primer elemento de potencia que vamos a ver es el SCR, pertenece a la familia de tiristores, y los tiristores van a tener 3 terminales y 4 capas. Recuerden, 3 terminales, 4 capas alternadas, 2N y 2 capas P. Pueden ser en un orden, en otro, pero las tienen alternadas. Ok, entonces aquí muy bien, esto que está aquí es el símbolo de un SCR, es el símbolo de un SCR.
Ok, vean ustedes algo interesante. Si ustedes lo ven, el SCR en realidad va a ser un diodo. Fíjense que tenemos el ánodo, tenemos el cátodo ubicados en la misma posición de un diodo. Recuérdense que el ánodo va a ser la parte positiva, el cátodo va a ser la parte negativa, pero aparece esa tercer patilla que está ahí, que se llama puerta. Esta es la puerta y la denotamos con una G. Es la puerta, ¿verdad? La puerta. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que en realidad el SCR se va a comportar prácticamente igual que un diodo semiconductor. O sea, cuando está directamente polarizado, él conduce. O sea, va a haber una corriente circulando desde ánodo hasta cátodo. Y cuando está inversamente polarizado, él no conduce. O sea, es la misma situación de un diodo. Entonces dirán ustedes, entonces, ¿dónde está la otra parte? Bueno, la otra parte está en que, en realidad, para iniciar esa conducción, o sea, para que esta corriente fluya de ánodo a cátodo, requerimos dos cosas. Uno, que esté directamente polarizado, o sea, positivo con positivo, terminal positiva con la alimentación positiva, terminal negativa con la alimentación negativa, pero además debe de estimularse, activarse la puerta, debemos meter un pulso en la puerta. Entonces, este pulso, o sea, aquí vamos a meter una corriente que le vamos a llamar IG. Esa IG es la corriente de puerta. Entonces, nosotros debemos activar la puerta, estimular la puerta a través de un pulso de corriente. ¿Para qué? Para que entre en conducción el tiristor, para que el tiristor, el SCR, entre en conducción. Una vez que él ha entrado en conducción, o sea, cuando nosotros ya le hemos establecido, una corriente de ánodo a cátodo, aquí yo tengo una corriente, la vamos a llamar IAK, o sea, la corriente entre ánodo y cátodo, yo puedo quitar el pulso de la puerta. Repito, yo puedo quitar el pulso de la puerta y él va a seguir conduciendo. Pero entonces, a nivel de resumen, el SCR simple y sencillamente es un diodo. Pero un diodo con una tercera patilla que se llama puerta. Y entonces, para que él conduzca, tiene que estar directamente polarizado, ¿verdad? Directamente. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que yo tengo que activar la puerta a través de qué, de estimularla con una corriente. O sea, yo tengo que meter en esta puerta un pulso, de lo contrario él no conduce. Ahora, una vez que yo tengo establecida esta corriente, yo puedo quitar este pulso, yo puedo quitarlo y él sigue conduciendo. Ahorita vamos a ver ahí una cuestión. Ok, observémoslo acá. Recuerden que yo les decía ahora en explicación que el SCR prácticamente tiene ¿cómo se llama? Son dos transistores. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan en la combinación, la puerta conforma la base, o sea, en realidad la puerta conforma la base del transistor NPN. El ánodo, la terminal de ánodo o positiva, sería el colector, sería algo así como el colector del transistor PNP, mientras que el cátodo o la terminal negativa vendría a ser el emisor del transistor NPN. Ok, y la puerta vendría a ser la base de ese mismo transistor. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Si ustedes lo ven, aquí lo que pasa es que este transistor, como es un PNP, la corriente por donde entraba va a entrar por aquí. Esta es la I de emisor. Entonces, que al mismo tiempo va a ser la corriente
de ánodo, ¿verdad? Entonces la corriente entra por aquí y va a salir por aquí en forma de corriente de base y va a salir por aquí en forma de corriente de colector. Entonces, a la base del transistor PNP le va a llegar la corriente de colector del primer transistor, que es el PNP. Y además, en este punto se va a sumar, o sea, aquí yo tengo una corriente que es la IG. Entonces, esta IG, o sea, la IG, o la corriente de puerta, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente de colector del primer transistor más la corriente que yo le inyecte, la corriente de pulso que yo le meta aquí. Entonces, cuando esta corriente es lo suficientemente alta, ¿qué va a pasar? Que la corriente de base va a poner a trabajar al transistor NPN y este va a comenzar a conducir y nos va a permitir entonces que la corriente pase de ánodo hasta el cátodo. De ánodo hasta el cátodo. Aquí hay que rescatar una cuestión. Cuando nosotros establecemos ya esta corriente aquí, que le vamos a llamar la corriente ánodo-cátodo, resulta que yo les dije que podíamos eliminar entonces el pulso de la alimentación de la puerta y él iba a seguir conduciendo. Sin embargo, hay algo importante. Esta corriente, esta I de ánodo-cátodo, tiene que tener cierto valor. Repito, tiene que tener cierto valor. Porque una vez, si nosotros ponemos aquí el gráfico, digamos, si estamos hablando que yo tengo esta corriente aquí la corriente de ánodo-cátodo, si esta corriente baja, va a haber aquí un valor mínimo que se le llama la corriente de sostenimiento o de mantenimiento. Ahorita lo vemos más detallado en la curva característica, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo quitar la alimentación de la puerta, pero para que él siga conduciendo, tiene que cumplirse que esta corriente entre ánodo y cátodo sea superior, sea más alta que esa corriente de mantenimiento. Porque si es más baja, él se desconecta y simple y sencillamente tendríamos que volver a activar la puerta para que él vuelva a conducir. Ojo, esta explicación es válida, pero solo en corriente directa. O sea, en pocas palabras, un SCR simplemente va a ser un diodito, ponerle acá, va a ser un diodo con su punto positivo, su punto negativo, pero este diodo va a tener una puerta, aquí va a tener una puerta. Entonces, si este diodo está polarizado directamente como primera condición y yo tengo energizada la puerta, él va a conducir y se comporta exactamente como un diodito común y corriente. Pero si se cumplen estas dos características y yo lo estoy alimentando en corriente directa. Una vez que él entra a conducir, o sea, se establece esta corriente, yo podría apagar la base, la puerta, siempre y cuando esta corriente, repito, siempre y cuando esta corriente sea mayor que la corriente de mantenimiento. Esto es un valor que nos da el fabricante y nos dice la corriente de mantenimiento es tanto. Por ejemplo, si nos dice que son 10 miliamperios, por fuerza la corriente ánodo-cátodo tendría que ser mayor a 10 miliamperios. Mayor a 10 miliamperios. Ahora, a esta corriente de ánodo-cátodo, donde el SCR empieza a conducir, se le llama corriente de enganche. Repito, se le llama corriente de enganche. Corriente de enganche. La corriente de enganche es la corriente donde el SCR empieza a conducir. Ahora, esta corriente, ánodo-cátodo, corriente de enganche, es un poco mayor a la corriente de mantenimiento. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, un dato técnico. Este SCR tiene una corriente de mantenimiento de 10 miliamperios y una corriente de enganche de 25 miliamperios. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a comenzar a conducir hasta que
repito, hasta que la corriente entre ánodo y cátodo sea igual o mayor a esos 25 miliamperios. Pero una vez que él empiece a conducir, resulta que nosotros lo podemos tener conduciendo hasta que la corriente entre ánodo y cátodo no baje de 10 miliamperios. Entonces esta sería la corriente de mantenimiento y este sería la corriente de enganche. La tercera corriente, ya lo hemos mencionado, que ¿qué va a ser? Va a ser la corriente de puerta. También la indica el fabricante porque dependiendo la potencia que pueda disipar el SCR, va a ocupar menos o más corriente de puerta. Entonces yo podría tener que cumplir todos los parámetros, pero vamos a suponer un caso. Nos dicen aquí que la corriente de puerta en el ejemplo es 15 miliamperios, por poner cualquier dato. Entonces, hasta que esta corriente de puerta, hasta que la corriente que está circulando aquí no sea igual o mayor a 15 miliamperios, aunque yo cumpla las otras dos condiciones, que era que el SCR estuviera directamente polarizado y yo tuviera energizada la puerta, no va a conducir. ¿Por qué? Porque aunque yo la energice, necesito que la corriente en el SCR sea superior a esa corriente establecida para que él empiece a conducir. Una vez que ya tenemos claro entonces que es un SCR, veamos qué sucede en corriente alterna, que es la principal aplicación del SCR. Resulta que, imaginémonos nosotros que nosotros tenemos aquí un circuito, no importa qué. Este circuito lo vamos a utilizar para controlar una carga, ¿verdad? Una carga. Recuerden que la carga puede ser cualquier cosa, un bombillo, un motor, lo que sea. Digamos que esto es un motor. Un motor. Ahora, dependiendo la cantidad de energía que le llegue a este motor, o sea, de tensión y corriente, así va a ser la velocidad y la fuerza con que este motor trabaje. Entonces, aquí el chiste es que cuando nosotros trabajamos con un SCR, nosotros podemos utilizar el SCR para controlar cuánta tensión y corriente le llegue a esta carga. Por lo tanto, quiere decir que si esto fuera un motor, yo a través de un SCR, yo podría controlar la cantidad de corriente y tensión que le llegue y por ende controlar el torque y la velocidad de este motor. Ahora, si este motor, para que nos quede más claro, fuera un bombillo, nosotros podemos, una lámpara, podríamos con ayuda del SCR controlar la corriente y tensión que le llega y entonces podríamos hacer que este bombillo alumbre más o menos. Aquí vemos un circuito resumido donde vemos que con corriente alterna yo estoy alimentando a la carga, que la carga es un bombillo y esa carga está conectada en serie con el SCR. Vean que está con un extremo de la carga está a la alimentación, al ánodo del SCR y el otro extremo está a la alimentación y el cátodo está conectado al otro extremo de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros activamos la puerta, él comenzaría a conducir. Ahora, observen esto aquí importante. Vamos a limpiar un poco aquí la pizarra porque, ok. El asunto es el siguiente. Nosotros tenemos aquí una señal alterna. Ahora, cuando nosotros vimos el diodito, recuerden que aquí yo tengo, ¿verdad? La señal. Ok, esto sería tiempo y esto que es amplitud, ¿verdad? Que en realidad son los voltios. Aquí tengo un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Nosotros vimos en cuando estudiamos el diodo, vimos que un diodo en corriente alterna solo dejaba pasar medio semiciclo, dependiendo cómo conectara yo el diodo. O sea, si yo tengo aquí el semiciclo positivo, simple y sencillamente lo que hago es polarizar, poner el diodo en tal posición que cuando llegue el semiciclo positivo, repito, que cuando llegue el semiciclo positivo, entonces lo dejará pasar, pero él no iba a dejar pasar el negativo o viceversa. O sea, en pocas palabras, nosotros solo vamos a poder tener un semiciclo, controlar uno de los dos semiciclos. ¿Por qué? Porque el SCR sigue comportándose como un diodo. Entonces, o utilizo el semiciclo positivo o utilizo el semiciclo negativo. Entonces vamos a volver a retomar esto
Y entonces observen ustedes acá lo que va a suceder. Simplemente estoy reproduciendo el dibujito que está ahí, pero para que quede un poco más claro. Ok, tengo aquí, obvio está que no quedó tan bonito como el dibujo, pero ahí vamos. Ok, entonces aquí, ¿qué va a suceder? Yo tengo aquí negativo, negativo, negativo y negativo, ¿verdad? Y aquí tengo mi semiciclo positivo, positivo, positivo y positivo. Entonces, cuando nosotros, es tiempo, ¿verdad? Aquí sigue siendo amplitud. Entonces, aquí nosotros vamos a tener entonces que en corriente alterna, ¿verdad? Voy a seguir dibujando aquí la... Y ahí podríamos seguir. Ya no lo voy a hacer más porque es simplemente repetitivo. Que el semiciclo, repito, el semiciclo negativo yo lo estaría perdiendo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran las dos condiciones? Bueno, en realidad vimos varias condiciones para que este SCR se activa. Bueno, la primera condición, que esté directamente polarizado. Esta condición lo logramos solo en el semiciclo positivo, en esta posición. ¿Por qué? Porque cuando llega el semiciclo positivo, este punto es positivo y este es negativo. El diodo se polariza directamente. Pero cuando llegue el semiciclo negativo, pues este punto sería negativo y este positivo. Entonces el diodo estaría inversamente polarizado. Entonces quiere decir que en el caso, para cumplir la primera condición, ya no podríamos utilizar el semiciclo negativo. O sea, el semiciclo negativo lo perdemos. ¿Cómo ocurriría? Simple y sencillamente en cualquier diodo común y corriente. Ahora, la segunda condición, ¿cuál era? Que la corriente, que establecer una corriente entre ánodo y cátodo que sea superior a la corriente de mantenimiento. Vamos a suponer que la tensión aquí es suficiente para eso. Entonces, el semiciclo positivo sí pasaría, pero ojo, cuidado. ¿Cuál era la tercera condición? Activar la puerta, ¿verdad? Energizar con una corriente de puerta aquí para que conduzca. Entonces, ¿qué sucede? Observemos aquí muy claramente. Este SCR va a comenzar a conducir hasta que yo energice la puerta. Entonces vamos a poner un caso. Imagínense que yo mando un pulso aquí, que yo tengo aquí y aquí metí un pulso. Aquí metí un pulso. Aquí metí un pulso y aquí metí un pulso. Entonces tengo aquí un pulsito, ¿verdad? Vamos a ver para que se note bien. Muy bien. Entonces, aquí, si ustedes lo observan, este pulso estaría aquí. Ok. Entonces quiere decir que durante este periodo de señal, y yo estoy cumpliendo el primero, está polarizado directamente. La cantidad de tensión que hay aquí es suficiente para que haya una conducción. Pero ¿qué pasó en este trozo de señal? O sea que sería aquí. ¿Ven donde yo tengo el pulso aquí? Entonces, ¿qué pasó en este trozo de señal que está aquí? Resulta que no se está cumpliendo la tercera característica. El tercer punto es que yo active la puerta. Como no se está cumpliendo, entonces resulta que aunque se cumplan los otros dos, no se cumple el tercero, entonces no conduce. Por lo tanto, la salida, aquí no tendría salida hasta que se dé este pulso y él empiece a conducir. Entonces, el circuito empieza a conducir hasta llegar a ¿dónde? Aquí. Ok, aquí yo doy este pulso. Nuevamente, repito, aquí yo doy este pulso. Pero ¿qué sucede con este pulso? Resulta que ¿dónde está? En el semiciclo negativo. Entonces, ya estoy polarizando la puerta. Tengo corriente suficiente en ánodo y cátodo, pero no está directamente polarizado. Entonces, pierdo todo el semiciclo negativo. Vuelvo a empezar aquí la misma historia. Damos el pulso aquí. Entonces, durante todo este
trayecto de señal que estoy dibujando en negro, no habría energía, sino que la energía empieza aquí, en el semiciclo negativo no habría, y tengo aquí la misma historia. Entonces, si ustedes ven, solo estoy mandando a la carga una porción del semiciclo positivo. Y conforme yo vaya aquí separando o tardando más para generar el pulso, si ustedes observan, menos y menos tensión llega a la carga. O sea, quiere decir que entre más tiempo dure en generar el pulso, más tiempo, repito, más tiempo voy a durar para que el semiciclo empiece a conducir, el SCR, perdón, empiece a conducir. Entonces, de esa forma, controlando en qué momento yo disparo la puerta, puedo variar cuánta energía va a llegar a dónde, a esta carga. Repito, cuánta energía va a llegar a esta carga. Entonces, aquí tengo la señal de entrada, aquí tengo el disparo. Como lo disparé aquí, ustedes lo observan, lo ven aquí, entonces voy a tener todo este trozo de señal en la carga y el bombillo alumbraría con cierta intensidad. Ahora, si yo corro el disparo de la puerta, que así se llama, el disparo, entonces vean que entonces la cantidad de energía que yo mando a la carga es menor, entonces el bombillo alumbraría muchísimo menos. Si fuera un motor, iría muchísimo más despacio y tendría menos fuerza, menos torque, ¿verdad? Entonces observemos acá que el chiste del SCR en corriente alterna es precisamente controlar el disparo que yo voy a poner en la puerta. ¿Para qué? Para lograr precisamente controlar cuánta de esta corriente y tensión que están aquí llegan a la carga. Ojo, hay algo importante acá. Y me imagino que ya lo notaron, de que perdemos el semiciclo negativo, ¿verdad? No hay quite. Perdemos el semiciclo negativo. Entonces, el SCR es un método que se puede usar para el control de la carga, ¿verdad? Sin embargo, vean que la cantidad de energía que yo pierdo es enorme. Estoy perdiendo el 50% de la señal de entrada. Y eso no lo podemos remediar con un SCR. Repito, eso no lo podemos remediar con un SCR. Ahí siempre perderíamos el 50% de la carga. Para remediar esto vamos a usar el siguiente elemento de potencia. Pero antes veamos un pequeño repaso de lo que yo les dije. Ok, veanlo acá donde dice corriente de mantenimiento. Ok, la corriente de mantenimiento se llama IH, o sea, la corriente de mantenimiento se denota con IH. Ok, ¿qué es IH? La corriente que se requiere para que el SCR mantenga una conexión entre el ánodo y el cátodo. Repito, entre el ánodo y el cátodo. Ahora, la corriente de enganche, en realidad se llama IL. Ok, ¿qué es la IL? La corriente necesaria para que el SCR entre en conducción. O sea, dicho de otra forma, aquí yo tengo el ánodo, aquí tenemos el cátodo y aquí tenemos la puerta. Para que se establezca una corriente entre ánodo y cátodo, nosotros necesitamos llegar a IL. Que es la corriente de enganche. La corriente de enganche es este valor de aquí. Déjenme un segundito para quitar un poco de esto y que podamos seguir. Entonces, aquí, si ustedes la ven, yo tengo un valor de corriente. Esa corriente, que es la corriente de enganche, es el valor que me permite que si esto está directamente polarizado y ya yo tengo aquí un pulso o una corriente de puerta establecida suficiente para que conduzca, entonces una vez que se alcance la corriente y él empieza a conducir. Ahora, ¿de dónde viene esto? No lo vamos a entrar mucho porque ya lo hemos estudiado en profundidad, que había que romper la barrera de potencial que se generaba ahí.
Se recuerdan que había una caída de tensión de 0,7 voltios, entonces se requiere romper esa barrera potencial. Aquí seguimos trabajando con un diodo común y corriente, entonces tiene que pasar un cierto tiempo, o tiene que haber una cierta cantidad de energía para que se rompa la barrera y se establezca esta corriente entre ánodo y cátodo. A esa corriente le llamamos precisamente corriente de enganche. Muy bien, una vez que ya empezó a conducir, ¿qué dijimos nosotros? Podemos quitar, desenergizar ya sea permanentemente durante un tiempo, porque vimos que yo empiezo a mandar pulsos, aquí se genera, yo lo estaría apagando y encendiendo. Entonces, yo puedo quitar permanentemente durante un tiempo la corriente de puerta, siempre y cuando esta corriente entre ánodo y cátodo no sea menor a IH. ¿Qué es IH? Un valor de corriente que se debe respetar porque de lo contrario se desconecta, se apaga el SCR. O sea, si yo lo tengo acá y esta corriente, según yo les dijera 10 miliamperios, por poner un ejemplo, en el momento que la corriente ánodo-cátodo sea menor a 10 miliamperios, él se apagaría, ya sea que lo estemos usando en corriente alterna o corriente directa. Entonces, tres corrientes importantes de recordarnos: corriente de enganche, que es IL, y que es la corriente necesaria para que el SCR entre en conducción. Corriente de enganche. Segunda corriente importante, corriente de mantenimiento. La corriente de mantenimiento es la corriente mínima que puede circular entre ánodo y cátodo sin que nuestro SCR se desconecte. Y por último, la corriente de puerta, ¿verdad? La IG, que es el valor necesario de energía colocado en la puerta para que nuestro SCR entre en conducción. A nivel de presentaciones físicas vamos a encontrar que los SCR pueden venir de muchísimas formas y tamaños. Por ejemplo, esto es un SCR de potencia, este también. Este es un SCR de un trabajo más doméstico, por decirlo de alguna forma. Vean que tenemos muchos tamaños y formas. Entonces, podemos tener SCRs donde soportan corrientes de 500 amperios, por poner cosas así, a SCRs que soportan corrientes de medio amperio nada más, o menos. Entonces, hay una enorme variedad de formas, tamaños de SCRs. Eso, ¿quién lo va a determinar? O sea, ¿quién va a determinar el tamaño físico del SCR? La corriente máxima entre ánodo y cátodo que puedan soportar. Repito, la corriente máxima de ánodo y cátodo que puedan soportar. Física, o dicho de otra forma, la potencia que él va a disipar. Vean que este SCR, evidentemente por su estructura física, va a poder disipar muchísimo menor potencia que este SCR, o que este que está aquí, o que este que está acá. Entonces aquí tenemos distintas presentaciones, distintos encapsulados, y la diferencia entre ellos, o sea, el encapsulado, lo que difiere es en la cantidad de potencia que pueden soportar cada uno de ellos, Muy bien, aquí tenemos nuestro siguiente dispositivo, que es el TRIAC. Ok, el TRIAC, simple y sencillamente, observen ustedes algo interesante. Vean que el símbolo acá es un símbolo muy similar. Sin embargo, aquí hay una situación. Este símbolo en realidad es así. Él va a tener un ánodo igual, va a tener un cátodo. Una cosa importante aquí: a tener un ánodo, va a tener un cátodo, va a tener una puerta OG, ¿verdad? Pero aquí internamente, en realidad, ahí no se ve bien, pero él es así. Ok, si ustedes ven, sería más o menos dos diodos contrapuestos, o dos SCR contrapuestos. Entonces, esto en realidad hay que corregirlo de esta forma. Ahora, ¿qué es la ventaja del TRIAC? Bueno, la ventaja del TRIAC, prácticamente lo que hemos visto, el SCR es válido para el TRIAC, la corriente de enganche,
la corriente de puerta, la corriente entre ánodo y cátodo, pero al tener, repito, al tener dos diodos contrapuestos, tengo aquí el diodo número 1 y aquí vamos a tener el diodo número 2, como son contrapuestos, yo puedo ponerlos a conducir, son bidireccionales, Entonces, aquí, para hacerlo más claro, esta A la vamos a sustituir por MT1, MT2, y este cátodo ahora le vamos a llamar MT1. MT2 y MT1 en lugar de ánodo y en lugar de cátodo. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que al final vamos a tener un dispositivo de potencia que yo lo voy a poder poner a conducir en los semiciclos negativos y en los semiciclos positivos en corriente alterna. Eso nos ayuda a evitar precisamente, repito, a evitar precisamente este problemita de aquí. Recuerden que aquí estábamos perdiendo el semiciclo negativo. Sin embargo, ahora en nuestro nuevo dispositivo, repito, en este nuevo dispositivo, donde ya voy a reacomodar el símbolo, ¿verdad? Ya no va a haber un ánodo, ya no va a haber un cátodo, sí va a haber una puerta. Esta es la puerta, esta terminal se llama MT1 y esta terminal se llama MT2 y son dos diodos contrapuestos. Esto me permite que en un momento yo puedo polarizar el diodo 1 y en otro momento yo puedo polarizar el diodo 2, generándome la posibilidad de no perder el semiciclo negativo. Rápidamente, resulta que un tiristor yo lo puedo polarizar de 4 formas diferentes. No vamos a andar con mucho en detalle, pero entonces, modos. El primer modo de polarización se encuentra en el primer cuadrante. Si ustedes ven aquí en el primer cuadrante, vemos que MT2, recuerden que teníamos, voy a repetir aquí el simbolito por aquello, tenemos que es dos diodos contrapuestos, ¿verdad? Y entonces aquí tengo puerta, MT2 y MT1. Entonces, en el primer cuadrante nosotros tenemos que asegurarnos de que en el modo 1 es que MT2 va a ser positivo y que la puerta va a ser positiva. O sea, la alimentación con respecto a MT1 y la puerta es positiva, y con respecto entre MT2 y MT1, MT2 es positivo. O sea, en pocas palabras, MT1 es la referencia, pues es la referencia. Entonces dice que la tensión del MT2 y la tensión de compuerta son positivas. Eso quiere decir que está polarizado en el cuadrante número 1 y que es la forma más utilizada, por cierto. Entonces, repito, el primer modo de polarización es polarizar positivamente o con la alimentación de MT2 es positiva y la alimentación de G de la puerta es positiva. En el segundo modo, el segundo modo dice que se encuentra en el tercer cuadrante, o sea, aquí, ¿lo ven? Y dice que MT2 es negativo y que la puerta es negativo. Tensión del ánodo de MT2 y de la compuerta son negativas. O sea, si lo vemos así con el símbolo, quiere decir que yo tengo que asegurarme, en este caso, ¿qué pasaría aquí? Aquí tengo, ¿verdad? Tengo puerta, tengo MT2, tengo MT1 y me dice entonces que la polaridad, o sea, la tensión aquí es negativa y que la tensión aquí es negativa. Si yo lo polarizo de esta forma, estaría trabajándolo en el segundo modo o en el tercer cuadrante. Ok, el tercer modo, en el tercer modo vamos a tener lo siguiente. El tercer modo va a estar en el cuarto cuadrante, o sea, aquí. Si ustedes se fijan, en este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Tengo aquí puerta, tengo aquí MT2, tengo aquí MT1, y entonces nos dice que la polaridad de MT1, o sea, aquí es negativo y la puerta es positiva. Tensión del ánodo de MT2 es positiva, con puerta es
negativa. Si yo lo polarizo de esta forma, estaría en el tercer modo o estaría polarizando al triac en el cuarto cuadrante. Por último, con respecto a esto está el cuarto modo. En el caso del cuarto modo se encuentra en el segundo cuadrante, ¿lo ven? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante donde MT2 es positivo y G es negativo. Esto es nada más como referencia para que ustedes sepan que un triac se polariza de 4 formas diferentes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Prácticamente la operación más común es en el primer cuadrante y casi siempre se polariza así para trabajarlo. Ahora, ¿cuál es la ventaja aquí? Aquí les voy a repetir. Yo aquí tengo el semiciclo positivo y tengo el semiciclo negativo. Al tener el positivo, entonces, en el momento que yo dispare la puerta, haga un disparo en la puerta, entonces, ¿qué sucede? Este disparo, en este caso, va a dejar que pase, ¿quién? Ajá, ¿verdad? Toda esta parte de la señal. Una vez que hacemos este cruce por cero, a esto se le llama cruce por cero, entonces el triac igual, en este caso tanto el SCR como el triac, repito, como el triac, se van a apagar. ¿Por qué? Porque tengo una tensión de cero entre sus terminales. Como tengo una tensión de cero, entonces la corriente ánodo-cátodo, o lo que sería la corriente MT2, MT1 va a ser cero, porque la tensión es cero, entonces él se apaga. Pero ¿qué sucede? Si fuera un SCR, no importa que yo le dé este pulso de arranque aquí, él no conduciría. ¿Por qué no conduce? Porque el SCR quedaría inversamente polarizado. Pero el triac, al ser, repito, voy a volverlo a dibujar aquí, al ser dos dioditos contrapuestos, repito, al ser dos diodos contrapuestos, donde tengo aquí G, M, T2, MT1, entonces en este primer ciclo positivo, digamos, está conduciendo este diodo y en el siguiente estaría conduciendo este o viceversa. Aquí lo importante es que cuando yo dispare otra vez la puerta, se alimente otra vez la puerta, si hago coincidir este disparo con el semiciclo negativo, entonces observen ustedes acá que yo voy a tener entonces la posibilidad de poner a conducir a mi triac en este segmento, o sea, en este segmento que está aquí. Entonces, a la carga, repito, a la carga le estaría llegando muchísimo más, repito, le estaría llegando muchísimo más energía, porque le está llegando la mitad del semiciclo positivo y le está llegando la mitad del semiciclo negativo. O sea, en pocas palabras, esto sería igual a un cuarto de la onda y este sería igual a un cuarto de toda la onda, ¿verdad? De 0 a 360 grados. Entonces esto sería un cuarto de la onda y esto sería un cuarto de la onda. Mientras que si fuera un SCR, solo le llegaría un cuarto de la onda. ¿Por qué? Porque el SCR no puede conducir en el semiciclo negativo o en el semiciclo positivo, o sea, solo puede conducir en medio semiciclo. Entonces la ventaja de usar el triac es prácticamente esta, que yo lo puedo poner a conducir en cualquiera de los dos semiciclos, repito, en cualquiera de los dos semiciclos, corrigiendo el problema que teníamos con el SCR. Entonces, ¿qué decir? Que si esto es un bombillo, la carga fuera un bombillo, un motor, entonces yo puedo hacer llegar a ese motor una mayor cantidad de energía y puedo controlar mejor su velocidad y su potencia o la luminosidad si fuera un bombillo, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a decir que un triac es un elemento de potencia, un tiristor. Los dos pertenecen a las familias de tiristores. ¿Por qué? Porque estaban hechos de 4 capas y tienen 3 terminales. Entonces, el asunto de las corrientes sería igual para los dos, simplemente es que la diferencia entre el triac y el SCR es que en el triac yo puedo aprovechar todos los 360 grados de la onda, mientras que en el SCR solo puedo aprovechar 180 grados del ciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iría de 0 a 180 grados, ¿verdad? De 0 a
180 grados. De 0 a 180 grados. Ok, aquí rápidamente esto que está aquí, simple y sencillamente es un circuitillo. Digamos, este sería el motor, no, nada, uno de los tantos circuitos que se podrían hacer. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá tenemos nuestro triac. Si lo ven, aquí tenemos el triac. Y entonces, esta es la puerta del triac, esta es la terminal MT1, esta sería la terminal MT2, y nosotros a través de este circuito, que ustedes lo ven, es un circuito RLC. Vean que aquí tengo L, aquí tengo C y aquí tengo R, LRC, y como esto es un potenciómetro, entonces, ¿qué es lo que yo logro con esto? Con esto lo que puedo obtener son distintos pulsos. O sea, yo puedo tener un pulso muy corto para disparar ¿a quién? A la puerta, porque vean que aquí este circuito está conectado directamente a la puerta. Y puedo tener pulsos muy largos. ¿Con qué propósito? Con asegurarme de, o sea, en realidad, si ustedes ven, aquí lo que estoy haciendo es controlando el ancho de este pulso. Si yo controlo el ancho de este pulso, voy a controlar cuánta de esta energía que está aquí, cuánta del semiciclo positivo va a llegar a esta carga. Entre más delgado el pulso, menos energía llega. Entre más ancho el pulso, voy a ampliar la cantidad de energía que estoy enviando a la carga. Y con el potenciómetro es que regulo precisamente este ancho del pulso. Esto solo como un circuito ahí para no dejar la idea, porque recuerden que al principio yo les dije que íbamos a tener una caja misteriosa que controlaba ¿a quién? A una carga. Recuerden que se representa con RL la carga. En este caso la carga es un motorcito de corriente directa, ¿verdad? Para poder controlar la velocidad y el torque de este motor. De esta forma llegamos al final de esta clase de